Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Es un placer volver después de un año para poder reflexionar con ustedes acerca de los progresos en la lucha contra la inflación en Argentina y comentar sobre la marcha de la economía en general. Quiero aprovechar esta invitación hecha por Fernando y Daniel, a quienes considero de los mejores economistas argentinos, para discutir algunos aspectos de la política monetaria que han sido más debatidos durante el último año. Creo que hoy, cuando ya estamos con la mira a nuestra meta del 10% para el año que viene, es un buen momento para hacerlo. Por ello, hoy preparé unas palabras donde busco dirigirme principalmente a mis colegas economistas, por suerte hay varios acá en la sala, con los cuales mantenemos un sano y rico debate sobre política monetaria en nuestro país. En muchas ocasiones, incluso en esta conferencia el año pasado, reiteré los beneficios casi incuantificables que tendrá para el país converger a una inflación en línea con la del resto del mundo, manteniendo al mismo tiempo un tipo de cambio flotante. Los beneficios se materializan en términos de recuperación económica en el corto plazo, crecimiento estructural, equidad distributiva, reducción de las tasas de interés a largo plazo, resurgimiento del crédito, entre muchos otros beneficios. A principios de la semana, en las jornadas monetarias y bancarias del Central, Julio Velarde y Carlos Baldovinos, los presidentes de los bancos centrales de Perú y Paraguay, nos contaban los beneficios de haber derrotado la inflación en sus países. Hace 10 años que tienen una inflación de aproximadamente el 3% anual. El año pasado estábamos batallando en la defensa de todos estos conceptos. Por ejemplo, las metas del BCRA eran vistas por una buena parte de la profesión como excesivamente ambiciosas. Sin embargo, desde la vez pasada que estuve aquí, en los últimos 12 meses, la tasa de inflación cayó del 41 al 22,8% anual. Y tal cual esperábamos, ni bien la inflación tomó rumbo descendente, la economía se empezó a reactivar, retomando una senda de crecimiento tras 5 años de estancamiento. El dato de INDEC de ayer mostró una actividad económica aumentando un 4,9% interanual. Hoy ya no se escuchan tantas voces presagiando lo que podría ocurrir con la economía si el BCRA persiste en su vocación antiinflacionaria, aunque algunos todavía lo hacen, me dice Enrique, que alguno acá también lo dijo hoy, Tampoco se oye tanto a los que anticipaban el efecto negativo de una política monetaria restrictiva sobre el crédito. Es precisamente al revés, decíamos. Una baja en la tasa de inflación es un prerequisito para el crecimiento sólido del crédito. Hoy, con el crédito total creciendo a una tasa real del 20% anual, ese debate también va quedando atrás en el tiempo. Como ustedes saben, nuestro instrumento operacional para cumplir con las metas es la tasa de interés que determina el centro del corredor de pases a 7 días. También saben que tratamos de influir en la estructura de tasas de corto plazo a través de las licitaciones y operaciones en el mercado secundario del EVAX. Quiero subrayar el concepto de corto plazo en relación a esas tasas que determinamos para inducir la desinflación. Resulta inverosímil pensar que una empresa decida una inversión en ampliar una fábrica, en construir una granja eólica o un centro logístico, cuya amortización será 5, 10, 20 años o más, en base al costo de oportunidad de comprarle VAX a 30 días o incluso a 270 días, que es el plazo máximo que vendemos. La tasa de interés relevante para evaluar un proyecto de inversión es en verdad la tasa de riesgo país, medida en el rendimiento de un bono emitido por el Gobierno Nacional para esos plazos en pesos o dólares. En ese sentido, las políticas económicas instrumentadas por la actual administración han permitido reducir tanto la tasa de interés en dólares a mínimos en los últimos 10 años, como la de pesos. Estas últimas de manera aún más contundente, ya que hasta el año pasado no era concebible que Argentina pudiera financiarse en pesos a 10 años a tasa fija. De hecho, me acuerdo, Fernando, que cuando vine el año pasado acá fue justamente el día en que emitió Argentina el bono a 10 años a tasa fija. Precisamente es el compromiso del Banco Central en pos de vencer a la inflación uno de los elementos que contribuye de manera clave para reducir el costo del financiamiento a largo plazo. Asimismo, la baja de la inflación tiene efectos benéficos tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. La demanda se expande justamente porque mejora la disponibilidad de crédito, sobre todo en países como Argentina, donde los bancos tienen reservas excedentes de liquidez. También se incrementa la demanda porque con la baja de la inflación mejora la confianza del consumidor y a su vez porque la inflación es un impuesto muy regresivo
que recae con más fuerza sobre los más vulnerables, por lo que su disminución equivale a una reducción impositiva de gran progresividad. Pero es simultáneamente un shock positivo de oferta. A medida que cae la inflación, nuevamente sube el crédito y la mayor abundancia de fondeos un extraordinario impulso para la productividad. Asimismo, mejora el funcionamiento del sistema de precios, y no solo porque mejora el ambiente competitivo de los mercados, un tema que ya trató Mariano Tomás y otros economistas, sino también hace algunos años publiqué un trabajo con mi colega José de Gregorio, donde explicábamos cómo el mercado de crédito recupera la capacidad de identificar mejor los proyectos cuando la inflación baja, porque a las empresas les cuesta más esconder sus ineficiencias en dicho contexto. Cae además el pass-through, lo cual facilita las correcciones de precios relativos. Entre los años 2011 y 2015 la correlación entre inflación y devaluación era del 73%, pero desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy esa correlación cayó a 18%. Por otra parte, la economía argentina, como resultado de décadas de alta inflación, ha generado una desvinculación entre la brecha de producto y la dinámica inflacionaria. Esto también lo argumentábamos el año pasado. En la práctica, esto significa que la inflación puede acelerarse sin estar acompañada de ningún efecto positivo sobre el producto. Esa es una afirmación que estoy seguro que muchísimos economistas acá comparten. Pero también, por espejo, implica que puede bajarse sin efectos negativos sobre el producto, que a pesar de ser una afirmación idéntica a la anterior, quizás algunos no la compartan. Por todo ello, insisto que nuestros colegas no deberían criticar lo ambicioso de las metas, sino precisamente lo poco ambicioso de las mismas. Son los economistas los que mejor entienden que la inflación no es más que un impuesto regresivo, y son los que más necesitamos que expliquen por qué el reducirla es indispensable para que nuestro país pueda despegar en forma definitiva. Desde el Banco Central los convocamos a ayudar en la transmisión de este mensaje. Solo mejores cosas, lo decía Miguel hace un minuto, para nuestro país pueden venir asociadas a una baja de la inflación, y cuanto más rápida, mejor. Desde julio de 2016, la inflación en Argentina se ubica en un valor promedio de 1,6 mensual, que anualizado implica un ritmo de 21%. Es el menor valor en 7 años. Tomo ese largo periodo de 14 meses porque la verdad es que la inflación ha sido bastante pareja durante ese lapso. La excepción fueron los meses de febrero a abril de este año, donde, como hemos explicado también varias veces, un excesivo relajamiento de la política monetaria a fines del año pasado y principios de este desvió en cierta medida las variables de nuestros objetivos. Sacando esos 3 meses donde a la vez hubo influencia de cambio en los precios regulados, la inflación se ubicó en un promedio de 1,45, equivalente a un anual de 18,8. Valores bastante inferiores a los registrados durante los últimos años. Los bancos centrales, estos últimos medio siglo, los bancos centrales han transitado un largo camino definiendo el modo en que abordan sus funciones de estabilización macroeconómica. Aún hacia fines de los recientes años 70, las visiones respecto de la eficacia de la política monetaria para lograr la estabilidad de precios todavía divergían entre los bancos centrales de las economías avanzadas. Algunos, como el Banco Central de Alemania y el de Suiza, ya estaban comprometidos con la implementación de medidas monetarias para controlar la inflación. Pero otros, como la Reserva Federal y varios bancos centrales de Europa, permanecían con enfoques pesimistas en este respecto, creyendo que la política monetaria constituía un medio ineficiente para domar la inflación y que era mejor emplear otro tipo de políticas. Ilustrando esta visión, el presidente de la Fed, William Miller, en su primer comité de política monetaria en marzo del año 78, sostuvo, y acá habla Miller, la inflación será encomendada a la Reserva Federal, y eso definitivamente es una macana. Dice, es una mala noticia, pero básicamente estaba diciendo es una macana. Un programa efectivo para reducir la tasa de inflación debe extenderse más allá de la política monetaria y necesita ser complementado con programas diseñados para fomentar la competencia y para corregir problemas estructurales. William Miller, 1978, en un momento en que la inflación en Estados Unidos se despegaba y siguió despegándose. Vuelve Draghi. Dice, en este contexto de timidez respecto de la efectividad de la política monetaria, las expectativas de inflación eran propensas a desanclarse.
abriendo la puerta a oleadas de alzas de precios que alcanzaron por aquella época el orden de los 2 dígitos. Estados Unidos llegó a tener una inflación del 13%. El resultado fue una etapa denominada de estanflación, donde tanto la inflación como el desempleo aumentaron en tándem. La lección de política que emergió de este periodo, sigue Draghi, fue que el crecimiento económico sostenible no podía estar separado de la estabilidad de precios y que la estabilidad de precios a su vez dependía de una política monetaria creíble y comprometida. Desde 1979 en adelante, con la asunción de Volcker como presidente de la Fed, los bancos centrales convergieron hacia esta orientación y se hicieron cargo plenamente de cumplir sus objetivos en materia inflacionaria. A medida que el renovado compromiso para controlar la inflación fue comprendido, las tasas de inflación cayeron abruptamente en un contexto de mejor anclaje de las expectativas. Los bancos centrales abandonaron así la noción autoabsolutoria de que la estabilidad de precios dependía de otras autoridades no monetarias. Termino ahí la cita de Draghi. Vale la pena reflexionar sobre estos párrafos para comprender que en el mundo se ha derrotado a la inflación y que eso se ha logrado porque los bancos centrales se han hecho responsables de la tarea de reducirla. Sus instrumentos han probado ser suficientes y los resultados contundentes. Les recuerdo que Perú y Paraguay hace más de 3 años que tienen una inflación del 3% anual. 10 años. Tienen una inflación del 3% anual, gracias. No hay que irse muy lejos para ver que esto es posible. Alcanza con cruzar el Pilcomayo. Pretender que otros actores tercien en esta contienda implica desconocer que la inflación es un fenómeno monetario. Por supuesto que el proceso inflacionario tiene sus complejidades y sus dinámicas de convergencia, pero como escucho cuando voy a las reuniones de banqueros centrales en Basilea, no hay proceso inflacionario que pueda persistir si no hay un banco central atrás que lo monetiza y convalida. Por ello, el acompañamiento más importante que puede recibir un banco central es el que el gobierno no le exija su hoja de balance, ya sea comprometiendo sus reservas o reclamando financiamiento directo para el Tesoro. Y la verdad que este gobierno está realizando un esfuerzo enorme en pos de reducir consistentemente la asistencia monetaria al fisco. Siempre en un marco global de gradualismo como estrategia para la convergencia fiscal, el financiamiento del BCR al Tesoro pasó de representar un 4,4% del PBI en 2015, fue más de 5 en el 2014, pero de 4,4 en el 2015 a 2% en 2016, luego pasó a 1,5 en 2017 y será de 1,1 del PBI en el año 2018, con la certidumbre que se seguirá achicando este monto progresivamente en los años subsiguientes. Con lo cual, quien diga que el central está solo en esta contienda no logra mensurar el extraordinario esfuerzo fiscal que está haciendo el Gobierno Nacional para reducir la incidencia del impuesto inflacionario y que para 2018 representará un desprendimiento de 3,3 puntos del PBI respecto del monto financiado por el Banco Central en el año 2015. Sé que quienes hacen estos comentarios lo hacen desde la voluntad de ayudar, de validar y alentar la batalla que lleva adelante el central contra la inflación. Agradezco esta voluntad de apoyarnos y de pedir aún más colaboración, pero la ayuda que piden en algún sentido es peligrosa. En tanto se piense que son factores ajenos a la política monetaria los que mueven la inflación, mucho más difícil será nuestra tarea de coordinar expectativas. Esto es justamente lo que explicaba Draghi en la cita que recién mencioné. Este debate se toca con otro asociado que es la relación entre déficit fiscal e inflación. Si una situación fiscal no es sustentable, se resolverá ya sea apelando al impuesto inflacionario o no honrando las deudas contraídas. Entonces, una situación fiscal insostenible tiene un impacto acelerador sobre la inflación porque uno anticipa que eventualmente implicará recurrir al impuesto inflacionario, anticipación que por arbitraje se refleja en lo inmediato. Esta era la intuición básica del modelo de Sargent-Wallace para los economistas acá que lo estudiaron en su momento. Pero lo más importante de esto es el concepto de sustentabilidad. Si la trayectoria fiscal es sustentable, no hay por qué pensar que un déficit fiscal necesariamente va a alimentar la inflación, ya que lo que se está diciendo es que encontrará maneras genuinas de financiarse. La relación entre déficit e inflación emerge entonces en una situación de extrema insostenibilidad. Y sobre este respecto creo que existen hoy las mejores condiciones en décadas
para pensar que el gasto público encontrará su sendero sustentable, ya que el gobierno ha delineado explícitamente una trayectoria de convergencia fiscal. El equipo de Hacienda y de Finanzas es, a mi entender, el mejor que Argentina ha tenido en mucho tiempo y también de los más comprometidos con este objetivo. Y el propio presidente, quien ya demostró en su gestión en la ciudad de Buenos Aires su compromiso con la sustentabilidad fiscal. A mi entender, no existen motivos, aún a sabiendas del extraordinario aumento en el tamaño del gasto que ocurrió durante el último gobierno, para dudar de la sustentabilidad intertemporal del programa fiscal. Creo que lo que sorprende a muchos economistas es que el gobierno no tome posiciones dogmáticas con respecto al tema del gasto público. No dice dogmáticamente todo lo que hace el Estado está bien, como decía el gobierno anterior, ni dice dogmáticamente todo lo que hace está mal, como muchos economistas, creo yo, pretenderían que digan. Es que el gobierno tiene un enfoque que se centra y arranca a partir del ciudadano. ¿Qué es lo que puedo hacer para servirlo mejor? ¿Cómo puedo servirlo sin despilfarrar sus fondos? Y esto puede significar agrandar el Estado o achicarlo. Este enfoque pragmático en la ciudad de Buenos Aires implicó un crecimiento del Estado simultáneamente con una mejora cualitativa en la calidad de los servicios públicos ofertados. Yo creo que es el enfoque correcto, el que se aleja de los dogmatismos puros, simplistas, casi diría necesariamente equivocados, y nos baja al mundo de la realidad más complejo pero mucho más constructivo. Por favor, no me malinterpreten, no piensen que no pienso o que el gobierno no piensa que una convergencia fiscal no sea necesaria. Solo digo, primero, que el enfoque del gobierno es un enfoque basado en el concepto del servicio y no del dogma. Y segundo, que garantizada la sustentabilidad intertemporal del gasto, la relación con la inflación se debilita dramáticamente. Ese era el punto número 1, si estamos solos o no estamos solos. Segundo punto, agregados monetarios. Pongo de título, ¿los agregados monetarios van bien o mal? No puedo empezar esta sección sin hacer referencia a la famosa frase de Gerald Bouey, el entonces presidente del Banco Central de Canadá, quien en noviembre de 1982 dijo: nosotros no abandonamos a los agregados monetarios, los agregados nos abandonaron a nosotros. Al momento que explicaba los motivos por los cuales el Banco de Canadá decidió dejar de fijar sus metas en función del agregado monetario M1. Hace tiempo que los banqueros centrales se dieron cuenta que era muy difícil predecir los movimientos en la demanda de dinero. La misma se mueve en gran medida estacionalmente, entre meses, entre semanas. De hecho, para que se den una idea, en el Banco Central tenemos una estimación diaria de estacionalidad. Pero a su vez también se ve afectada por la calidad del circulante, la denominación de los billetes, el perfil de la actividad productiva, movimientos en el crédito y muchas razones más. En una Argentina saliendo del cepo cambiario, con un dinamismo significativo por parte del crédito y del nivel de actividad, se imaginarán que predecir la demanda de dinero se torna un ejercicio aún más difícil. Quiero compartir con ustedes un ejemplo al respecto. Todos saben que el sector asociado a la construcción está mostrando un dinamismo realmente muy sólido, por encima de la media del resto de la economía. Bueno, en el Banco Central hemos hecho algunos cálculos econométricos regresando la circulación de billetes en poder del público contra la actividad de la construcción. Y como resultado dio que el efecto de un signo positivo de dicho sector sobre la demanda de billetes, que es tremendamente significativo, tanto desde el punto de vista estadístico, un T de 13, también para los econometristas en la sala, como de significancia económica. Creo que esto ilustra, se entiende, ¿no? O sea, sube la construcción, es una actividad que tiene un sesgo más hacia la informalidad, sube la demanda por efectivo. Es decir, que para estimar la demanda de efectivo uno tiene que entender cómo está cambiando la actividad económica entre sectores. Y eso le agrega una capa de complejidad al cálculo. Creo que esto ilustra un poco lo difícil que es sacar conclusiones respecto de la evolución de la demanda de dinero del público y lo confuso que resulta tomar como medida del sesgo antiinflacionario de la política monetaria el mero crecimiento de los agregados. Pero más allá de si la demanda de dinero es fácil o difícil de estimar, la verdad es que bajo el esquema actual de política monetaria se vuelve innecesario. Porque en un régimen de metas de inflación con tasa de interés como instrumento principal, los cambios en los agregados responden a cambios precisamente de la demanda de dinero. Una mecánica similar ocurre en los regímenes de tipo de cambio fijo,
que Argentina ha tenido y muchos. Entre los economistas es común decir que con tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, la cantidad de dinero pasa a ser endógena. Es una versión del enfoque monetario del balance de pagos. Así, aumento de los agregados monetarios como supo tener Argentina, por ejemplo, en los años 92 y 93, que fueron 46% y 40%, fueron acompañados por inflaciones del 18% y del 7%. O en 2003-2004, cuando los agregados crecieron 59 y 35 y la inflación fue 4 y 6. Estos no resultaron llamativos para la profesión. Supongo que la menor familiaridad con los esquemas de meta de inflación es en parte responsable de este pequeño desliz metodológico. Y recuerden que se los dice alguien que pone el equilibrio del mercado de dinero en el centro de la cuestión monetaria. Un equilibrio monetario puede surgir a partir de una oferta de dinero constante y entonces ajusta la tasa de interés, o puede ocurrir bajo una tasa de interés constante, que es una oferta de dinero que es infinitamente elástica a esa tasa de interés. Y lo que ajustan son las cantidades. Así es precisamente como funciona el régimen de metas de inflación que estamos implementando. Durante el último año hemos observado y testeado si el sistema está funcionando con estos niveles de endogeneidad que menciono. Luego de pasar por varios episodios de shocks de liquidez, los más importantes asociados a la compra de divisas, uno llega a la conclusión de que efectivamente el sistema está operando correctamente. Déjenme ilustrarlo con las licitaciones primarias del EVAC. Debido a la existencia de un único vencimiento mensual, y esto lo armamos así para que haya pocas LEVACs y que sean muy líquidas, los bancos ahora han modificado su patrón de integración de encajes y de manejo general de liquidez. Las entidades financieras suelen utilizar la instancia del vencimiento de LEVACs para hacerse de cierta liquidez excedente para el resto del mes, de forma tal de cumplir con la exigencia de encaje regulatoria y abastecer la demanda de crédito que viene en alza. A eso se deben los grandes montos de emisión monetaria que se han visto en los días puntuales del vencimiento de estos títulos. ¿Pero debería la licitación del EVAC modificar la demanda de dinero de una economía? En absoluto. Por ello, una vez que los bancos regularizan su posición de integración de encajes y van ganando mayor certidumbre respecto de su posición de efectivo, esa liquidez excedente debería volver a ser absorbida vía pases o vía operaciones de mercado abierto en el mercado secundario, dejando inalterada la cantidad de dinero inicial. Bueno, ¿ocurre esto en la práctica? Vamos a algunos números concretos que sirvan de ejemplo. Como resultado de la licitación primaria de julio, es un ejemplo, se produjo una emisión monetaria de 65.000 millones en un solo día. Pero al final de julio, la base monetaria estaba en el mismo exacto nivel que al final del mes previo. Justamente porque durante el interín, desde la segunda quincena de julio, se absorbieron vía pases y operaciones de mercado un total de 62.000 millones. Algo similar ocurrió en agosto, cuando por la licitación primaria se emitieron cerca de 100.000 millones, pero en el transcurso de los días subsiguientes volvieron 106.000 millones a través de los distintos instrumentos del Banco Central, dejando la base monetaria prácticamente sin cambios entre punta del mes. Podríamos replicar lo mismo con las emisiones de dineros asociadas al importante programa de acumulación de reservas. Cuando se compran reservas, se emiten pesos, y uno puede ver cómo en los días subsiguientes ese exceso monetario vuelve a ser absorbido por el Banco Central. Tomando las operaciones de adquisición de divisas desde que se anunció el objetivo de incrementar el stock de reservas en abril, la base monetaria recupera el nivel previo a comprar reservas, en promedio en menos de 2 días. En un día, 64. Como vemos, el mecanismo de dinero endógeno funciona en forma aceitada. Por ello, la discusión más fértil entonces sobre la política monetaria es en torno a los niveles de la tasa de interés y si son suficientes para inducir el proceso de desinflación, como en cualquier país, y no en torno a los niveles de los agregados. El lunes, Carlos Valdovinos, como decía el presidente del Banco Central de Paraguay, que lleva en su haber o tiene en su haber una inflación del 3% durante los últimos 10 años, dijo: no me pregunten dónde están los agregados, no sabría cómo contestarles. Mi conclusión es que quien argumenta sobre la base de los agregados está planteando la discusión en términos de un esquema monetario que no es el de la Argentina hoy. Puede ser una discusión interesante en otro contexto y con otra política monetaria. Sé que algunos economistas, incluso aquellos que han defendido nuestro actuar, piensan que sería mejor así, es decir, tener metas de agregados. Pero lo cierto es que el marco operacional hoy hace que esa discusión deba darse sobre el nivel de las tasas y no de los agregados. De cualquier manera,
Para los que les preocupan los agregados les digo lo siguiente, porque obviamente la tasa donde uno la pone tiene efectos sobre cuál es el nivel de dinero que efectivamente hay en la economía. Si uno toma el nivel de base monetaria promedio de septiembre y la compara con la primera semana de enero, hice el número, no como el paraguayo, el aumento de la base en este año es de 3%. Como tiene la base estacionalidad durante el año, podemos comparar con desde qué año no hay un crecimiento del 3% de la base entre enero y septiembre. Y esto no ocurre desde el año 2005, con la excepción del año, ¿se acuerdan?, del 2009, que fue el año de la crisis de Lehman. Es decir, hay que remontarse al año 2005 para encontrar un año donde los agregados monetarios crecen solo 3% entre enero. Y eso básicamente lo que está hablando es que la tasa de interés es lo suficientemente contractiva como para generar ese desarrollo de los agregados. Bueno, así que espero con eso quizás los deje un poquito más tranquilos también a los que creen en eso. Bueno, las paritarias. El tercer punto que quería discutir hoy tiene que ver con la dinámica salarial. Obviamente, una parte importante del esquema de funcionamiento de las metas de inflación consiste en alinear las expectativas de todos los agentes a los fines de lograr una desinflación coordinada. Si algún agente no cree en la desinflación y ajusta sus precios por encima de lo estipulado, sin un fundamento por el lado de su productividad real, posteriormente encontrará dificultades para la venta de sus productos cuando el Banco Central tenga una postura lo suficientemente contractiva como para conducir la evolución de los precios de acuerdo a sus objetivos anterior. Por ejemplo, si un gremio logró un aumento del 40% y la inflación de los meses subsiguientes fue del 21%, es diferente de un gremio que arranca esa discusión habiendo obtenido un aumento del 20% y no del 40% el año anterior. Creemos que en este punto residió quizás uno de los éxitos más visibles del sistema de metas en 2017, ya que las negociaciones salariales resultaron en valores de aumento nominales muy inferiores a los del año anterior, pero que luego fueron honrados por la autoridad monetaria, luchando para consolidar el proceso de desinflación hacia adelante. A su vez ayudaron las cláusulas gatillo, que generaron la tranquilidad para los trabajadores de que no iba a haber deterioro en sus salarios en términos reales. De este modo, aumentos nominales menores en 2017, que por ejemplo los de 2016, redundaron efectivamente en subas del salario real. Al respecto, es interesante traer a colación una frase quizás no tan conocida del general Perón, que en uno de sus discursos contó que en una reunión en el año 1954 con los secretarios generales de los gremios argentinos, dijo, o unánimemente le dijeron, no queremos aumentos de sueldo, lo que queremos es que no aumenten los precios. Creo que esta anécdota grafica de manera elocuente la importancia que tiene para los argentinos poder contar con un Banco Central verdaderamente comprometido en garantizar la estabilidad de precios. Lo que me gustaría pedirle a mis colegas, ya que este es un discurso para, digamos, hablar con ellos, es que acordemos cómo debería evaluarse el efecto de las paritarias sobre el proceso de desinflación. Lo relevante es determinar cómo impacta el salario real durante el período paritario. Esto quiere decir que no tiene mucho sentido mirar únicamente el aumento nominal que se produce en un momento del tiempo, sino que es fundamental mirar en qué momento del año se producen, cómo evolucionó ese salario durante el año pasado, cómo juegan los aumentos en relación a la expectativa de inflación durante todo el periodo paritario y cómo es la letra chica de las cláusulas gatillos. En otras palabras, no hay que focalizar en el aumento puntual en un momento, sino en la evolución del salario real durante el periodo. No son la misma cosa. Bueno, pasamos al cuarto punto, que son las LEVACs. ¿Son muchas o pocas? ¿Son caras o baratas? El cuarto punto tiene que ver con el stock de LEVAC. Aquí las críticas parten desde argumentos, a mi entender, flagrantemente erróneos, como quienes analizan aisladamente el nivel de intereses sin siquiera distinguir entre interés real o nominal, cuando obviamente parte del interés de las letras del Banco Central se ve compensado por la inflación. Pero no le asigno a estas críticas mayor peso desde lo técnico. Dados los niveles de inflación de Argentina, se entiende que una parte central del retorno de un instrumento en pesos compensa justamente el aumento del nivel general de precios. Mencionar estos números en el aire puede ser usado en algún programa de TV o políticamente, pero no es el cálculo razonable que espero de ningún economista. De hecho, durante una buena parte del año pasado, la tasa de interés de las LEVACs ex post fue negativa en términos reales, con lo cual el Banco Central de hecho licuó sus tenencias de LEVAC,
que es una historia bien distinta a la que muchas veces se escucha contar. Pero el factor más importante es que gran parte del crecimiento de las LEVACs son la contracara de un intenso programa de acumulación de reservas que el Banco Central ha encarado como parte de su estrategia de consolidación macroeconómica. En otras palabras, al hacer compras esterilizadas de reservas internacionales, el Banco Central hace crecer su hoja de balance, aumentando tanto su activo como su pasivo. Comprender esto es fundamental porque entonces queda claro que ver un solo lado del balance hace que nos perdamos parte, en realidad la mitad, de la película. Entramos entonces en la discusión sobre si el Banco Central debiera acumular reservas y hasta qué punto. Las reservas le sirven a la institución porque le generan un activo que justamente toma valor en el momento en que más se necesita. La acumulación de activos externos actúa como una suerte de seguro ante fluctuaciones internacionales y puede ser vista así como una medida macroprudencial muy útil para consolidar la estabilidad macroeconómica de un país. Y es por eso justamente que los países tienen reservas. Un muy buen trabajo de mi colega Eduardo Levi-Cecchati elabora sobre estos aspectos y arriba a la conclusión de que la evidencia revela que los banqueros centrales con meta de inflación en Latinoamérica no intervienen para luchar contra factores fundamentales del tipo de cambio, sino sobre todo para mitigar excesos de volatilidad. Compran dólares y acumulan reservas cuando el tipo de cambio, la moneda local, está sobrevaluada con respecto a sus niveles de equilibrio y venden dólares y reducen sus reservas internacionales cuando está subvaluada. Dado que la intervención está motivada de este modo, los costos cuasi fiscales de estas operaciones terminan siendo no significativos. De hecho, en el informe, que básicamente estudia estos bancos centrales durante los últimos 10-15 años, muestra que una vez que las ganancias y pérdidas de capital se tienen en cuenta debidamente, por supuesto las ganancias de capital de las reservas es justamente el movimiento en el tipo de cambio, las intervenciones esterilizadas de los países de América Latina y el Caribe con metas de inflación durante la última década han generado costos bastante pequeños e incluso en algunos casos han generado ganancias. Y déjeme decir lo siguiente, nosotros hemos comprado hasta ahora 25.000 millones de dólares. El Banco de México compró 200.000 millones de dólares con intervenciones esterilizadas como la que estamos haciendo nosotros. Repasemos entonces los números del LEVAC. El arranque de la gestión requirió un esfuerzo considerable de esterilización en el arranque, porque hubo dos cosas. Primero hubo que absorber la emisión derivada de los pasivos que el BCRA había asumido en el mercado de futuros. O sea, no hablamos mucho de eso hoy, pero se acuerdan de eso. Y segundo, había que absorber el exceso de pesos en circulación que había dejado el cepo cambiario, porque el cepo cambiario era básicamente haber forzado a la gente a quedarse con pesos que no querían. Ambos factores implicaron la necesidad de aspirar en los primeros 3 meses de gestión cerca de 125.000 millones de pesos. Si tomamos entonces el stock de LEVAC y pases netos al 1 de marzo del 2016, que es cuando habría terminado ese proceso inicial de absorción, el stock de LEVAC en ese momento representaba un 7,2 del PBI. Desde entonces compramos reservas internacionales por 24.000, esto no incluye los 2.000 que compramos hace 2 días, mediante pesos que debieron luego ser esterilizados. Por ende, ese aumento en los activos se vio acompañado por un incremento en los pasivos de la institución. Las reservas adquiridas hasta ahora fueron por un monto del 4,1% del PIB, eso es lo que valen las reservas que compramos hoy, mientras que el stock de pasivos no monetarios del Banco Central se fue de ese 7,2 a 11,1. Como se puede ver al contemplar ambos conceptos, en realidad los pasivos netos de los activos que tenemos, que es el valor de los dólares, es 11,1 menos 4,1 es 7. 7 es menor que 7,2. Esto es un poco lo mismo que pasó en México. Ahí tiene una tablita para el que lo quiera ver más tranquilo. Este tipo de incrementos en el tamaño de sus hojas de balances ha sido experimentado por los bancos centrales de casi todos los países que se embarcaron en la recomposición esterilizada de sus reservas internacionales. Y es así que si uno observa las hojas de balance de los bancos centrales de Perú, México, Sudáfrica o Brasil 300.000, no 200.000, por poner algunos ejemplos, su dinámica resulta muy similar. Es probable que en el futuro el Banco Central siga acumulando reservas y siga haciendo crecer su hoja de balance, activo y pasivo. Creo que acá hay un debate genuino que me parece que tenemos que seguir teniendo sobre si este crecimiento de la hoja de balance es conveniente o no. ¿Hasta cuánto acumular reservas? ¿Cuál es el nivel óptimo de reservas que tendría que tener Argentina? Déjenme decirles que el objetivo que nos hemos puesto de 15% sería el menor de entre todos los países latinoamericanos.
Pero bueno, quizás el de Argentina tendría que ser aún menor que ese menor, o tendría que ser mayor. Me parece que este es un debate que sí tendríamos que tener. Y definitivamente, aun si el central alcanza su objetivo de 15%, es decir, compra unos 25.000 millones más de reservas, vamos a seguir teniendo ese debate de una manera todavía más importante. Bueno, voy terminando. El rol de los pases. Antes de finalizar, quería hacer una pequeña referencia al tema pases. Recientemente he visto en muchas ocasiones que los analistas, al ver que el volumen de pases cayó durante estos meses, dicen que ya no constituyen un instrumento efectivo de regulación monetaria. Esto la verdad que no es así. Los pases entran en escena cuando las tasas de interés se desvían del centro del corredor, ya que justamente su tarea consiste en inducir las tasas de interés a ubicarse dentro del rango del corredor. Entonces, si la tasa de interés toca el piso, aparece el pase pasivo. Si toca el techo, aparece el pase activo. A principios de año, la suma de varios shocks de liquidez y un relajamiento ex post superior al necesario de la autoridad monetaria ante los bajos registros de inflación de diciembre y enero, derrumbaron las tasas de mercado al piso del corredor. Nos sorprende entonces que en esos primeros meses el Banco Central haya acumulado una fuerte cantidad de pases pasivos. El ciclo contractivo que siguió después logró ubicar las tasas de mercado más en el centro del corredor e incluso llevarlas a la parte superior del mismo en los últimos meses, y por ello no es nada sorprendente que para ese momento el stock de pases pasivos se haya desinflado y en realidad fuera reemplazado por el pedido de algunos pases activos por parte de las entidades en los días previos a la licitación. O sea que los pases pasivos fueron a cero y aparecieron los pases activos porque la tasa estaba en la parte superior. Ahí les doy un gráfico que básicamente muestra el corredor de pases y pueden ver cómo recientemente las tasas se ubican muy consistentemente dentro del corredor de pases. Entonces justamente lo que quiere decir es que el corredor de pases es la referencia de la política monetaria, más allá que el stock de pases sea más grande o sea más chico. Ya lo habíamos dicho inicialmente, nosotros pensábamos que en promedio el stock de pases era cero, porque una vez estaba abajo, una vez estaba arriba, había pases pasivos, a veces había pases activos. El ubicar las tasas de mercado dentro del corredor es justamente la prueba más cabal de que está más operativa que nunca el corredor de pases. Bueno, voy terminando entonces. Espero que las reflexiones de hoy contribuyan a esclarecer un poco más ciertos aspectos de la política monetaria en Argentina. Y disculpen que por ahí fue un poquito largo. Me pareció adecuado plasmar la visión técnica del Banco Central en relación a estos temas y ojalá estos comentarios sirvan para profundizar el tratamiento analítico de este tipo de discusiones en el debate público. Muchas gracias.